¿Sí se escucha con el micrófono por allá? Gracias. Sí. Como complemento a lo que ya hemos escuchado, la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 23, ahora leamos en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículos del 1 al 19. Voy a dar inicio con el primer versículo y me hacen favor de ir leyendo hasta leer juntos el versículo 19. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué es lo que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recupere la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún a quien tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose de una bautizada, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Ahora juntos leamos el versículo del 15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Acompáñenme, por favor, en una oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno y fiel, venimos ante ti en humildad, reconociendo que tú eres quien edifica tu iglesia, que solo en Cristo Jesús tenemos vida, y que tu Espíritu Santo es quien abre los oídos y los corazones para recibir tu palabra. Ponemos en tus manos a tu pueblo reunido hoy, para que no escuche palabra de hombre,
sino tu voz viva y eficaz. Que tu palabra corra libremente en medio de nosotros y cumpla el propósito para el cual la envías. Dar vida a los muertos, edificar a los creyentes y guiarnos en tu voluntad buena y perfecta. Haz, Señor, que la predicación no vuelva vacía, sino que penetre como espada de dos filos, discierna las intenciones del corazón y nos conforme a la imagen de tu Hijo amado. Te suplicamos que nuestra adoración sea para tu gloria, que nuestra fe repose solo en ti y que tu iglesia sea guardada en santidad y verdad. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Como ya todos sabemos, los que tuvimos la semana pasada, llegamos al final del capítulo 15 del libro de Romanos. Ya es prácticamente el final de esta carta del apóstol Pablo a los cristianos que están en Roma. El capítulo final 16 es un extenso capítulo de saludos y algunas recomendaciones finales. En la carta, el apóstol ha hecho una exposición amplia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo nosotros provocado la ira de Dios a causa de nuestra rebelión, mencionaba el apóstol Pablo, y estando condenados justamente a la muerte, Dios mostró su misericordia para con nosotros, enviándonos a su Hijo unigénito, en quien y por quien somos redimidos. La salvación solo por gracia, la justificación solo por la fe y la imputación de la justicia de nuestro Señor Jesucristo a los que creen son los temas centrales de la carta, así como también los principios de una vida renovada que se deriva de estos principios. Retrocederemos ahora un poco para considerar el ministerio, vocación apostólica de Pablo, no por él en sí mismo, sino porque Dios, por medio de él, revela su gracia a los gentiles. Una misión que el apóstol tenía muy presente y que deseaba cumplir a cabalidad. Su deseo de visitar a la iglesia en Roma se enfocaba en dos cosas principales. Uno, confirmar a los hermanos en la fe. Deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí, como leíamos en Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12. Encaminarse a España para seguir llevando el evangelio a los gentiles. Este era otro también de los propósitos. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, que relata la conversión de Pablo, el que hemos leído, se nos dice que era un fariseo perseguidor de la iglesia cristiana en sus inicios. Sin embargo, Dios lo llamó a este fariseo a su servicio. El Señor le dijo a Ananías acerca de sus propósitos que no este hombre. ¿Qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí llegamos a una proposición, y que es la siguiente: Dios, por el apostolado de Pablo, revela su gracia a los gentiles. Y es precisamente que en torno a esta proposición gira la predicación de este día, para mostrar que Dios, por el apostolado de Pablo, revela su gracia a los gentiles.
Y aquí 2 puntos. El apostolado es una vocación o llamado. Y que los apóstoles son llamados por Dios y son llamados también por la iglesia. Y que el apostolado es una revelación de la gracia de Dios al mundo. Que los apóstoles fueron enviados como testigos de Cristo y fueron llamados a los gentiles. Vamos a exponer estos puntos. Siendo ya apóstol, Pablo escribió a los hermanos de Galacia que Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo para redimirlos. En Gálatas 4:4, capítulo 4, versículo 4. Y terminada su obra, el Señor Jesucristo mismo comisiona a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones, entre los cuales estamos nosotros inaugurando con ello una nueva etapa en la historia de la redención. Hoy en día vemos que entre las iglesias cristianas pululan apóstoles. Ustedes son testigos de ello, que en muchas iglesias todavía muchos se llaman apóstoles, dicen ser apóstoles. Hay quienes también se presentan como profetas, principalmente en las iglesias de corte carismático. Estos suelen presentar como justificación para ejercer su oficio el llamamiento directo de Dios por medio de un sueño o una visión. El Señor me mostró, el Señor me llamó mediante un sueño que debo ser apóstol. Se les ocurre empezar así su ministerio. Este halo sobrenatural parece ser suficiente para que sean recibidos y se les rinda la pleitesía que exigen. Porque hay que decirlo, lo exigen. En este contexto, la pregunta pertinente es si el oficio apostólico, a la manera de Pablo o Pedro o Mateo, etcétera, sigue vigente. Esta es una pregunta que debemos hacernos, que nos hacemos constantemente. Y es pertinente, por lo tanto, iniciar diciendo que el oficio apostólico fue muy particular para una época y un propósito que no puede repetirse. Por medio de ellos, por su testimonio y predicación, fueron puestos los cimientos de la iglesia, como leemos en algunos textos. Guiados por el Espíritu Santo, ellos son el eslabón viviente entre Cristo, la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo. La autenticidad de su mensaje, se basa en esas afirmaciones de un contexto directo y regular con su fuente. Por esto es que en la actualidad las iglesias reformadas y presbiterianas no tienen estos oficios, porque el testimonio de aquellos ha quedado ya por escrito. Ya el testimonio de los apóstoles ha quedado, gracias a Dios, en lo que conocemos como la palabra de Dios, y que ha sido cumplido el oficio de los apóstoles. El apostolado es una vocación o llamamiento, decíamos. El ejercicio de ningún oficio es por derecho o deseo propio. Este solo se justifica por el llamamiento que Dios hace a alguien a quien coloca en un lugar específico y le asigna una tarea también específica. Esto es así desde la creación de todas las cosas, particularmente la creación del ser humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para el ejercicio de la mayordomía universal, como lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Tal como dice el texto, nuestro Dios dijo, hagamos al hombre, y luego añade, ¿para qué? ¿Ustedes recuerdan? ¿Para qué?
y señoree en. A esto nos referimos constantemente, llamándolo el oficio universal también. De este se desprenden todos los oficios particulares en los diferentes ámbitos de la vida, incluyendo los eclesiásticos. Cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, muchas personas le siguieron, se reunieron en torno a Él para escuchar su enseñanza, pero Él específicamente llamó a 12 para prepararlos y más tarde enviarlos como heraldos de su reino. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Leemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 1. A esto se encargaría en el día de su ascensión la tarea de atestiguar al mundo acerca de él. Hechos, capítulo 1, versículo 7. Dos cosas resaltan en este punto. Uno, que los apóstoles son llamados por Dios. Nadie puede ser apóstol si no le ha llamado Dios primero. Ya hemos leído de qué manera los 12 apóstoles fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no fue la excepción. Lucas introduce en el libro de los Hechos al apóstol Pablo, que después de consentir en la muerte del diácono Esteban, él mismo comenzó a perseguir a los cristianos. Menciona, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. El mismo Pablo corrobora este relato diciendo de sí mismo que era un fariseo celoso de la fe de sus padres. ¿Y qué decía Pablo de sí mismo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Como leemos en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Su celo farisaico era tal que se dedicó a perseguir a los cristianos. A este perseguidor de la iglesia llamó el Señor Jesucristo para hacerlo portador de su evangelio. Imagínense, Dios llamó al enemigo de los cristianos para predicar su evangelio. Cualquiera diría, este es indigno de ser llamado para esta obra, porque para los ojos del hombre esto sería casi como una incongruencia. En su celo, como él dice, se dirigía a Damasco cuando el Señor Jesucristo salió a su encuentro confrontándolo. Cuando Pablo perseguía a los cristianos con ese celo, con ese odio que nos podemos imaginar con el que se conducía, el Señor se le presentó y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquel hombre que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor cayó frente al Señor y no hacía sino estar temblando y temeroso. ¿Quién puede estar de pie ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Cristo resucitado, de quien hablan los cristianos, está allí frente a Pablo. ¡Qué muestra de misericordia! O sea, Dios se le presentó a Pablo, al fariseo, a este hombre indigno, así como se nos apareció a nosotros, se nos presentó. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sucios, cuando nos sentíamos indignos. ¿Y quién es digno de estar ante la presencia de Dios y ser instrumento en sus manos
para su obra? Nosotros no somos los que buscamos a Dios. Es Dios quien en una magnífica manifestación de su gracia viene a nuestro encuentro para llamarnos a la comunión con Él primero y luego a la tarea que nos tiene preparada. Con una voz temblorosa, Pablo atina a preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no se trata más de lo que Pablo quiere hacer. Ahora es lo que el Señor quiere que este hombre haga. La instrucción es: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Es lo que leamos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. Este llamamiento se ve corroborado años más tarde en la iglesia de Antioquía. Pablo llegó a aquella iglesia invitado por Bernabé, y estando allí y ministrando al Señor y junto con otros hermanos, el Espíritu Santo habló diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Aquí da inicio propiamente a la tarea apostólica de Pablo de predicar el Evangelio de Jesucristo a las naciones gentiles. A partir de aquí, Lucas escribe acerca de los viajes misioneros de Pablo. Cuando Dios nos llama a realizar una tarea, no hay más opción que obedecer. Y aquí también podemos decir que los apóstoles son llamados por la iglesia. Miramos que Pablo no está siguiendo un sueño o capricho propio al emprender sus viajes misioneros. No es un capricho, no es un sueño como sucede actualmente por unos que se dicen apóstoles porque tuvieron este sueño. Está siendo obediente Pablo al mandato del Señor. Pero vemos que en el llamamiento del Señor también participa la iglesia. No fue Pablo por sí solo que dijo: el Señor me llama, sino que el Espíritu Santo habló a la iglesia a través de sus profetas y maestros para señalarles que apartasen a Pablo y a Bernabé para la tarea misionera. La iglesia fue un papel muy importante. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ella es la que por medio de su organización, mediante un orden, también llama a los apóstoles. Es la iglesia quien autentifica un llamado. Entonces, ¿por qué a veces no consideramos a la iglesia, no le damos la importancia, no amamos a la iglesia? Porque no la tomamos en cuenta. Y muchos así hacen porque muchos se consideran que son apóstoles, pero no pertenecen a ninguna iglesia. Dicen que representan una organización paraeclesiástica y tienen eventos multitudinarios y obtienen muchos recursos lucrando con el evangelio. Pero ¿a quién le reportan? No a la iglesia. ¿Quién los llamó? Quizás fue a través de un sueño. Nadie se pone a sí mismo en el oficio. Esto queda claro desde el principio. Cuando quedó vacante el oficio apostólico de Judas, los hermanos buscaron entre la comunidad de fe quien pueda ocupar su lugar. Pero es notorio que la elección de Matías no fue un ejercicio de democracia. La iglesia buscó en oración la voluntad de Dios. Por eso dedicaron tiempo para la oración sobre este asunto. Y esto lo leemos en Hechos capítulo 1, versículos 23 y 24. Hace todavía poco tiempo,
Yo decía que la democracia, bueno, es la mejor forma de gobierno y quizás ciegamente era partidario de ella y yo, de alguna manera sí, pero la democracia para los cristianos no solamente es elegir sin tomar en cuenta a Dios. Un liderazgo cristiano debe tomar en cuenta a Dios. Y eso es muy importante. Dios juega un papel importante en todo y Dios es quien da las bases y hace el llamado. Y lo sucede también en las diferentes áreas. Por eso la democracia a ciegas creo que no es algo lo que debemos tener como algo absoluto si no tomamos en cuenta primeramente a Dios. La iglesia buscó en oración la voluntad de Dios, por eso dedicaron tiempo para la oración sobre este asunto. Más tarde lo mismo aconteció con la elección de los diáconos. La iglesia llamó al diaconado a 7 hermanos de la comunidad que cumplían con el perfil dado por los apóstoles. Esto es que la iglesia no siguió su propio parecer en la elección, sino que todo buscó la voluntad de Dios. En todo debemos buscar la voluntad de Dios. Aquí en la iglesia. Lo mismo sucederá llegando el momento para la elección de los presbíteros u obispos. Primera Timoteo, capítulo 3 y Tito 1. Y lo mismo debe guiarnos a nosotros en la elección de nuestros oficiales. Que Dios nos permita y nos conceda siempre, cumplamos con ello. Si no tomamos en cuenta a Dios tampoco nos va a bendecir, aunque muchas veces y siempre muestra su misericordia. La misión de llevar el evangelio al mundo no es una tarea solitaria. Los apóstoles, en primer lugar, tienen el respaldo del Dios que los llamó, pero también tienen el apoyo y respaldo de la iglesia de Jesucristo que corroboró el llamamiento del Señor. En el capítulo 10 de Romanos tenemos una serie de preguntas que nos llevan a tener presente que los que llevan las buenas nuevas al mundo son enviados por la iglesia. ¿Cómo el mundo sabrá de la gracia de Dios? ¿O cómo invocarán al Señor Jesucristo para salvación? Porque la palabra dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Después de esta afirmación, añade pues el apóstol, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La cuestión es entonces esta, que para que el mundo conozca la gracia de Dios, la iglesia, en obediencia a la voluntad de Dios, debe enviar mensajeros que lleven las buenas nuevas al mundo, porque de esta manera los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo escucharán y vendrán a los pies de Cristo, no por sí mismos, sino por la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos. Se cumple así lo que el mismo apóstol en el mismo capítulo más adelante dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí debemos tratar otro punto. La revelación, el apostolado es revelación de la gracia al mundo. Por lo dicho en el punto anterior, es evidente que nuestra atención no debe enfocarse en los apóstoles mismos, como si fueran grandes personas, sino en aquel que los ha tomado para ser sus mensajeros
y luego envía a pregonar el evangelio al mundo. Dios, ¿a quién llamó? Al apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Entonces, ¿por qué nos fijamos en el hombre y no vemos al Señor que llamó, a quien llamó a Pablo? De este hecho, esto último es lo que define al oficio apostólico. Apóstol significa enviado. Por esto, toda persona que ha sido llamada por alguien y enviada a cumplir una tarea específica, se puede decir que es un apóstol. Pero como ha sucedido con otros términos también de uso común, en el tiempo apostólico, en la narrativa escritural, adquieren un sentido propio. En un sentido, nosotros podemos decir, yo soy apóstol, porque efectivamente el Señor nos llamó, pero no en el sentido que todos conocemos como el apóstol Pablo, como a todos los demás apóstoles. El Señor nos llamó para predicar el evangelio. En esta iglesia somos llamados para un testimonio, pero no que seamos apóstoles en el sentido que la Escritura habla. Entonces los apóstoles fueron enviados como testigos de Cristo. Probablemente los 12 que fueron llamados por el Señor Jesucristo para hacer su círculo cercano, no sabían con toda certeza que estaban siendo preparados para una misión de alcances mundiales. Fueron llamados para ver y oír todo lo que el Señor hizo y dijo. Esto era de suma importancia porque más tarde serían los encargados de atestiguar ante el mundo de aquellas cosas que habían visto y oído. Nadie que no hubiera participado de esto podía ser un enviado al mundo con las buenas nuevas. Aquellos 12 no podrían haber sido los apóstoles que fueron si no primero hubieran atestiguado la obra de nuestro Señor. La misión apostólica la endosa el Señor Jesucristo mismo en ocasiones, como por ejemplo, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En Juan, en la epístola del apóstol de San Juan, el capítulo 15, versículo 27, dice eso. Le dice, y vosotros, le dice a sus discípulos, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y también en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículo 48, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Después de su resurrección, nuestro Señor comisiona a sus apóstoles y les dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el apóstol Mateo amplía las palabras de Marcos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Solo aquellos que escucharon lo que el Señor enseñó y vieron lo que el Señor hizo, podían ser los testigos adecuados para dar al mundo un testimonio veraz. Por eso muchas veces citan los hechos de su experiencia para subrayar la veracidad de su mensaje, como lo dice Lucas dirigiéndose a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estas son, pues, por decirlo así, sus credenciales apostólicas. No en pocas ocasiones sellaron su testimonio con su propia sangre. Que muchos murieron precisamente por dar testimonio de todo lo que vieron y oyeron. Spyman dice algo en relación con los testigos. Dice, los testigos son personas
designadas, o sea, los testigos en el Nuevo Testamento, son personas designadas a comparecer ante hombres y naciones para certificar la realidad histórica y la veracidad de lo que ocurrió en Jesucristo. El Señor mismo los comisionó a llevar este testimonio referido a su propia vida, muerte y resurrección. Entonces, fueron enviados como testigos los apóstoles. Que el ministerio apostólico estaba limitado a ciertas personas y a ciertos tiempos, es claro también, y esto lo vemos en el del libro de Hechos, capítulo 1, cuando estando reunidos los 11 apóstoles con el resto de los hermanos en el aposento alto, el apóstol Pedro dijo a los hermanos que era necesario que alguien más ocupara el oficio que había ocupado Judas. El requisito puntual, ¿cuál era? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fuera recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos fueron testigos de las obras del Señor Jesucristo, de sus dichos. Entonces, ¿de dónde pueden, los que se dicen actualmente apóstoles, de dónde pueden cumplir con estos requisitos? Pero algunos también dirán y se preguntarán, ¿qué con el apóstol Pablo? Él no estuvo con el Señor Jesús cuando estaban con los 12. ¿Por qué él no se formó, no formó parte de aquel círculo cercano del Señor, de los 12? Es más, Pablo no conoció al Señor personalmente. Pues ya hemos leído las Escrituras en lo que nos refieren respecto a su conversión y a su misión. El encuentro que tuvo en su camino a Damasco, Pablo tuvo su encuentro con el Cristo resucitado. Así lo referiría más tarde, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. El Cristo resucitado lo llamó y le encomendó su misión de ser apóstol a los gentiles. Esto sería corroborado por Ananías y por la iglesia de Antioquía, cuando finalmente le fueron impuestas las manos y enviado. Acompañado de Bernabé, de inmediato comenzó su primer viaje misionero. Calvino al respecto dice que los ministros de la iglesia apostólica, y particularmente en referencia a Pablo, dice que si me preguntan cuál es el oficio de los apóstoles, se ve claro por lo que el Señor mandó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No le señalaba el Señor límite alguno, sino que los envía para que reduzcan a todo el mundo a su obediencia, a fin de que, sembrando el evangelio por doquier, enseñasen su reino por todas las naciones. Por esto San Pablo, queriendo justificar su apostolado, nos dice que haya conquistado para Cristo una ciudad u otra, sino que ha predicado el evangelio por todas partes, y que no ha edificado sobre el fundamento ajeno, sino que ha edificado las iglesias, dando el nombre del Señor no había sido nunca oído, donde el Señor nunca había sido predicado, donde no había sido oído. Entonces, los apóstoles fueron llamados para predicar en todo el mundo. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo no podemos? Y aquí llegamos a otro punto. Los apóstoles fueron llamados para ir a los gentiles. Por mucho tiempo la historia del Antiguo Testamento, la revelación de la gracia estuvo circunscrita al pueblo de Israel. Incluso actualmente muchos, es judío,
son del pueblo del Señor. Y a veces hasta lo ven como un amuleto ahí. Quisiéramos tener un judío aquí con nosotros para que nos diera buena suerte. Y consideramos que era el pueblo del Señor y no de forma absoluta, por supuesto, pero las naciones fuera de Israel fueron dejadas vivir en su extravío, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Sin embargo, desde el mismo inicio de la historia de la redención, nuestro Dios dio su promesa de salvación a nuestros primeros padres y, por supuesto, a su descendencia. La salvación fue prometida a toda la humanidad. Es así que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito a la simiente de la mujer, también mencionada como la simiente de Abraham, para aplastar la cabeza de la serpiente en cumplimiento de su promesa y redimir a la humanidad. El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y su obra expiatoria en la cruz marcaron el inicio de una nueva era en la historia de la redención, los tiempos finales. Por eso también decimos que la llegada del Mesías tiene un significado escatológico. Particularmente Pentecostés, ya hemos representado aquí ese evento, significó el inicio de esa nueva era. La misericordia de Dios revelada en Cristo Jesús es también para las naciones gentiles. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Alguien se va a poner a eso? Si esa es la voluntad del Señor, como dice en Romanos capítulo 9, versículo 22 a 24, esto estaba prometido también desde antiguo y ahora Dios envía a sus mensajeros para hacer conocer que el Dios del cielo ha tenido gracia de nosotros los gentiles. Y gracias a Dios por ello, decimos todos nosotros. Gracias a Dios por eso. Con razón el apóstol se une al profeta Isaías en su exclamación: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bendito sea nuestro Señor que nos envió mensajeros para hacernos partícipes de las buenas nuevas y también envió a su Espíritu que nos dio vida nueva. Dichosos los pies de quienes nos predicaron, de a los que el Señor envió para que conociéramos su palabra y su evangelio. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados si esto no hubiera ocurrido. Y aquí mismo en el capítulo 15, Pablo cita del Antiguo Testamento para los judíos principalmente y para convencerlos que el Dios de Abraham había también prometido que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis capítulo 22, versículo 18. Que el llamamiento de los gentiles también estaba anunciado mucho tiempo antes, de manera que lo que estaba aconteciendo no estaba para nada fuera de lugar, sino que el plan de Dios desde la eternidad era precisamente ese: extender su misericordia a los gentiles. Sea Dios alabado, nuestro Dios bendito que tuvo misericordia de nosotros. Y de eso da testimonio la escritura del libro de los Salmos. En el Salmo 18, versículo 49, dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y el Salmo 67, 4, alegraos gentiles con su pueblo. Y también en el Salmo 117, versículo 1, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y también del profeta Isaías, Pablo refería:
Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Así que por la gracia de Dios, los gentiles son llamados para unirse a Israel y juntos glorifiquen a Dios por su misericordia, como leemos en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 9. De ahí el anhelo de Pablo, no solo de ir a Roma, sino de ir hasta España. Finalmente esto no fue posible, pero su corazón ardía del deseo de cumplir su misión. También dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y en conclusión, decimos que Dios, por el apostolado de Pablo, revela su gracia a los gentiles. Que el apostolado es una vocación o llamamiento. Que la iglesia son llamados, los apóstoles son llamados por Dios primeramente, son llamados en segundo lugar por la iglesia. El apostolado es revelación de la gracia de Dios al mundo. Los apóstoles fueron enviados como testigos de Cristo y fueron llamados a los gentiles. Consideramos cuán bienaventurados somos que siendo gentiles somos contados como pueblo de Dios, porque Dios en su gracia y conforme a su elección nos tuvo misericordia enviando a su Hijo unigénito para redimirnos. Si bien nuestros ancestros, muchos de nuestros padres, de familiares y antepasados anduvieron en tinieblas y no gustaron la gracia, nosotros, sin merecerlo, hemos sido bendecidos con la salvación. Para hacernos partícipes de esa bendición, también el Señor ha enviado a su Espíritu Santo, el cual obra nueva vida en nosotros. Porque mientras Cristo está lejos de nosotros y nosotros permanecemos apartados de Él, todo cuanto padeció e hizo por la redención del mundo, linaje, no nos sirve de nada. Si nosotros no nos apropiamos de la obra de Cristo, de esta obra maravillosa de la redención, ¿de qué nos sirve? Todos seguiríamos muertos en delitos y pecados. ¿Y de qué sirve al mundo la obra de Cristo si no se apropian de ello? Sigue la muerte en todas partes, el secularismo, como escuchábamos hoy en la clase. El Espíritu Santo obra junto con la palabra. La predicación de la palabra es el medio por excelencia establecido por Dios para llenarnos y hacernos partícipes de los beneficios de Cristo. Por la predicación somos llamados y por ella misma somos edificados. Gracias a Dios por quienes nos predicaron, nos predican y nos predicarán, porque han sido enviados por nuestro Señor Jesucristo para nuestro bien. Acompáñenme en una oración.